Antiepilépticos. La epilepsia es un tema complejo, y los fármacos antiepilépticos lo son aún más. Afortunadamente este tema se pregunta poco en el examen, pero su estudio puede llevarte mucho tiempo si no lo enfocas bien. Vamos a intentar simplificarlo al máximo. Para empezar, te mostramos una tabla con cada tipo de crisis y su tratamiento de elección. Aparentemente es muy compleja, pero si te fijas bien, puede simplificarse mucho. En la mayoría de las casillas verás que el ácido valproico puede emplearse como tratamiento de elección y excepcionalmente aparece otro fármaco. Por ello, la tabla puede simplificarse mucho, como ahora veremos. Cuando no recuerdes cuál es el tratamiento exacto de un tipo de epilepsia, contesta ácido valproico. Solo tienes que aprender las excepciones. Por supuesto, existen otras alternativas y muchos más fármacos de los que aquí enumeramos. Pero ten en cuenta que tu tiempo de estudio es limitado y tienes que ser lo más rentable posible en la selección de lo que te estudias. Por eso recuerda siempre el ácido valproico, porque es el antiepiléptico de más amplio espectro. Durante los últimos años han aparecido multitud de antiepilépticos nuevos: topiramato, felbamato, vigabatrina, gabapentina, etc. Pero en realidad no han desplazado los clásicos en sus indicaciones habituales. Por ello, los que debes conocer mejor para el examen son los tres más típicos: fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Recuerda que no solo se emplean en la epilepsia, sino también con otras indicaciones. Vamos a comentar algunos detalles de cada uno. La fenitoína tiene propiedades antiarrítmicas, además de antiepilépticas. Tiene dos efectos secundarios comunes con la ciclosporina y muy típicos, que son el hirsutismo y la hiperplasia gingival. Otros efectos secundarios son a nivel del cerebelo, lo que justifica la ataxia, la diplopia y el nistagmo que produce este fármaco. La carbamazepina es una causa relativamente frecuente de toxicodermias, efecto que también puede tener la fenitoína. Otros efectos muy conocidos son la anemia aplásica y la toxicidad hepática. Recuerda que también se emplea para el dolor neuropático, como la neuralgia del trigémino. El ácido valproico puede producir alopecia al revés que la fenitoína, que causa hirsutismo. Otros efectos típicos son el temblor y la hepatotoxicidad. Por último, cabe destacar algunos aspectos de estos fármacos. Los tres tienen metabolismo hepático y por ello pueden producir cambios en el metabolismo de otros fármacos. Fenitoína y carbamazepina son inductores del metabolismo a nivel del sistema microsomal. De hecho, hay un detalle muy importante que recordar que concierne a la carbamazepina. En el caso concreto de este fármaco no solo induce el metabolismo de otros fármacos, sino también el suyo propio, lo que se conoce como autoinducción. Por el contrario, el ácido valproico es inhibidor del metabolismo hepático. Antineoplásicos. Si los antiepilépticos es un tema difícil, los antineoplásicos puede resultar incluso doloroso. Ten en cuenta que para el buen conocimiento de este capítulo existe una especialidad llamada oncología médica, que son los que realmente los conocen bien. Para el examen que estamos preparando bastan unas pocas nociones. Vamos a intentar dar al capítulo una visión lo más clínica posible para facilitar su asimilación. El objetivo de los fármacos antitumorales es la destrucción de las células cancerosas. Por supuesto, se intenta que sea lo más selectiva posible, respetando las células sanas, pero esto no siempre se consigue. La destrucción de las células tumorales sigue una cinética de primer orden, es decir, destruye un porcentaje fijo de células. Por ello, al igual que se destruye un porcentaje fijo para ese fármaco, queda intacto otro porcentaje también fijo. Este es el motivo de que cuando el objetivo del tratamiento es la curación, se empleen varios quimioterápicos a la vez. De esta forma, las células que uno deja intactas pueden ser eliminadas por otro. Terapia y ciclo celular. Antes de comenzar a hablar de los fármacos en sí, recordemos unos conceptos del ciclo celular. Este se divide en las siguientes fases. G1. Ocurre después de la mitosis.
La célula comienza su crecimiento, sintetizando ARN y proteínas. Recuerda que el nombre de G viene de growth, crecimiento. Desde G1 es posible que la célula pase a G0, fase de crecimiento cero, en la que simplemente se diferencia hacia un determinado tipo celular y realiza la función para la que se ha diferenciado. Este estado G0 es donde se encuentran la mayoría de las células del organismo adulto. Fase S, síntesis. La célula sintetiza el ADN, es decir, duplica su material genético. Fase G2. Abarca desde el fin de la fase S hasta que comienza la mitosis. En ella continúa la síntesis de proteínas y de ARN. Fase M. Es la división celular mediante mitosis. La mayoría de los agentes antineoplásicos son más eficaces si la célula está en división que si está en reposo. Después veremos exactamente lo que ocurre con cada grupo farmacológico. Agentes alquilantes. Introducción. Los alquilantes son el grupo más empleado de fármacos antitumorales. Su mecanismo consiste en unirse al ADN de forma covalente, con lo que impiden su transcripción y replicación. Este mecanismo puede afectar a todas las células, no solo a las que se están dividiendo. Su acción es independiente de la fase del ciclo. Esto impide que la célula tumoral se multiplique, pero alterar el ADN puede causar problemas importantes sobre las células sanas. Puede ser causa de esterilidad, amenorrea, atrofia ovárica. Puede producir la aparición de nuevas neoplasias, como leucemias agudas. Esto es aún más frecuente si se añade radioterapia al tratamiento. Al impedir la replicación celular, es mielosupresor. Este efecto es dependiente de la dosis. A continuación vamos a ver algunos de los alquilantes más importantes. Ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un antitumoral empleado para multitud de neoplasias. Se emplea en protocolos para el cáncer de mama, el microcítico de pulmón, leucemias, linfomas, etc. Sobre él se ha escrito mucho en la literatura médica, pero merece la pena recordar dos aspectos de cara a nuestro examen. Puede ser usado como inmunosupresor. Recuerda que se utiliza mucho para la enfermedad de Wegener, en la que ha mejorado mucho el pronóstico desde que se comenzó a usar. Su efecto secundario más típico es la cistitis hemorrágica. A la larga incluso puede producir carcinoma urotelial. Existe un fármaco de la misma familia llamado ifosfamida, que es incluso más tóxico para el urotelio. Melphalan. El melphalan puede ser empleado en un buen abanico de tumores, como el melanoma o el cáncer de ovario. Quizá la indicación que más merece la pena recordar es el mieloma múltiple asociado a esteroides, melphalan más prednisona. Nunca olvides esta indicación, puesto que se ha preguntado en hematología. Lo más típico del melphalan es su alta toxicidad sobre las células pluripotenciales. Por ello, es el antitumoral que más leucemias produce. Por el mismo motivo es una importante causa de síndromes mielodisplásicos. Clorambucil. El clorambucil, como el melphalan y la ciclofosfamida, puede administrarse por vía oral. Por ello sirve como tratamiento para neoplasias hematológicas crónicas como la leucemia linfática crónica o la enfermedad de Waldenstone. Recuerda estas dos indicaciones porque ya han sido preguntadas en el examen. Platino. Los compuestos de platino como el cisplatino y carboplatino se usan sobre todo para los cánceres de mama y testículo. Hay que recordar dos aspectos bastante típicos. Tienen gran tendencia a producir daño renal. No olvides que el platino es un metal pesado, como el plomo y como el mercurio, y por ello puede lesionar los túbulos renales. Para evitarlo es necesario hidratar al paciente y forzar la diuresis con diuréticos osmóticos. Producir sordera. Recuerda que en esto el cisplatino es similar a los aminoglucósidos. Ambos producen lesión tubular e hipoacusia. Gran potencial emetógeno. Los vómitos por quimioterapia son especialmente intensos y frecuentes con cisplatino.
hemos terminado con los alquilantes. Existen muchísimos más, de hecho es el grupo más numeroso, pero es preferible conocer bien unos pocos que haber oído hablar de muchos. A continuación hablaremos de los fármacos antimetabolitos con la misma filosofía. Antimetabolitos. Los antimetabolitos son compuestos químicamente parecidos a determinadas moléculas presentes en nuestro organismo. Al ser químicamente semejantes, interfieren con sus funciones. Estas sustancias suelen estar implicadas en el metabolismo celular durante la fase S. Así, al ser antagonizadas, se impide la síntesis de ADN. Por tanto, actúan selectivamente sobre la fase S, a diferencia de los alquilantes que pueden afectar a todas las células. Típico es lo que ocurre con el ácido fólico y el metotrexato. El metotrexato es un análogo del ácido fólico y tiene la propiedad de inhibir una enzima implicada en su metabolismo, la dihidrofolato reductasa. Al impedirse la función de esta enzima, la célula tendrá dificultad para dividirse. Metotrexato. El metotrexato debes conocerlo muy bien. No solamente se emplea como fármaco antitumoral, sino también en procesos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide. Interfiere con el metabolismo del ácido fólico, impidiendo la replicación del DNA durante la fase S. Está indicado en multitud de tumores, pero los más importantes para el examen son los linfomas y leucemias linfoblásticas, así como el coriocarcinoma. Los secundarios al antagonizar el ácido fólico es mielosupresor. Han preguntado repetidamente por su toxicidad hepática, ya que tiende a producir fibrosis de este órgano. Análogos de purinas y pirimidinas. Los análogos de las bases púricas y pirimidínicas impiden también la replicación celular, actuando sobre la fase S del ciclo. Recuerda que el DNA se compone de estas bases, de ahí la importancia de estos productos como antitumorales. Recuerda solamente su indicación más conocida. Es lo mejor que puedes hacer para simplificar su estudio, porque son muchos y con múltiples indicaciones. En general, se emplean para neoplasias hematológicas, salvo el 5-fluororacilo, que se reserva para el cáncer de colon y otros tumores digestivos. Citarabina, ARAC, leucemia mieloide aguda. 5-fluoruracilo, 5-FU, cáncer colorectal. Fludarabina, ARAA, síndromes linfoproliferativos crónicos, enfermedad de Waldenström. 6-mercaptopurina, leucemia linfoblástica aguda. 6-tioguanina, leucemias agudas. Alcaloides vegetales. Los alcaloides vegetales se dividen en dos familias, alcaloides de la vinca y taxanos. El mecanismo de acción es similar. Se unen a la tubulina e impiden la formación de los microtúbulos. De este modo se altera la metafase del proceso de división celular. Estos fármacos apenas se preguntan en el examen, por lo que basta que conozcas lo siguiente. La vincristina produce típicamente neuropatía periférica y autonómica. Se usa sobre todo en neoplasias hematológicas. Los taxanos se emplean como terapia de segunda línea en tumores ginecológicos metatásicos, mama y ovario. Igual que la vincristina, produce neuropatía periférica y además arritmias cardíacas. El resto de los antineoplásicos apenas se han preguntado y son decenas de fármacos. Lo que haremos será ofrecer unas tablas en resumen. De esta manera simplificaremos al máximo, emparejando cada fármaco con su indicación principal. Probablemente eches en falta algunos de ellos. Los hemos omitido intencionadamente, puesto que los explicamos en profundidad en la asignatura médica que les corresponde. Así, por ejemplo, el mesilato de imatinib se trata ampliamente en hematología. Cáncer e inmunoterapia. En la actualidad se está dando cada vez más importancia a la inmunoterapia. Nuestra defensa natural frente al cáncer está basada en el sistema inmune, por lo que sería interesante encontrar una forma de fortalecerlo o estimularlo frente a las células tumorales.
Un ejemplo muy conocido es el interferón alfa, que se ha empleado para la leucemia mieloide crónica, el sarcoma de Kaposi y el melanoma. Se ha llegado a obtener interleuquina 2 recombinante, que también estimula el sistema inmune, y se ha empleado para el hipernefroma y para el melanoma metastásico. Otros nuevos fármacos antitumorales son los anticuerpos frente a antígenos cancerosos, como sucede con el rituximab anti-CD20, que es útil frente a los linfomas de células B. Fármacos analgésicos. Los fármacos analgésicos no son demasiado preguntados en el examen. El aspecto más importante es el manejo del dolor crónico. Este tipo de preguntas pueden aparecer tanto en farmacología como en el bloque de paciente terminal, tema muy de moda en medicina. En general, el tratamiento analgésico debe cumplir dos principios fundamentales en este tipo de pacientes. Debe estar pautado, tratando de evitarse la administración a demanda. Esto permite anticiparse a la aparición del dolor. También se intenta conseguir un mejor control con dosis menores, reduciéndose el riesgo de intoxicaciones y dependencia. Debe administrarse de forma secuencial. Para esto, la Organización Mundial de la Salud diseñó la llamada escala analgésica que veremos más adelante. Por supuesto, pueden hacerse excepciones al primer punto. En caso de que la dosis pautada no sea suficiente para eliminar el dolor, puede administrarse una dosis de rescate, pero siempre de forma controlada. La escala analgésica se divide en 3 escalones. Para el tratamiento secuencial del dolor, se debería comenzar con el primero. Está constituido por analgésicos no opiáceos, como los AINES y el paracetamol. El segundo escalón lo forman los opiáceos menores, como la codeína. Por último, los opiáceos mayores forman el tercer escalón. Aparte de los fármacos citados, existen otros que pueden emplearse indistintamente en un escalón o en otro, que son los adyuvantes. Existen algunos principios que hay que tener muy presentes en el manejo de la escala analgésica. Los fármacos del primer escalón pueden combinarse sin problemas con los del segundo o tercero. Los fármacos del segundo y tercer escalón, en cambio, nunca se pueden mezclar entre sí, ya que los opiáceos menores le restarían eficacia a los mayores. La combinación de AINES con opiáceos permite obtener una mayor analgesia que por separado. De esta forma puede ahorrarse dosis de opiáceos con menos efectos secundarios. El uso de fármacos adyuvantes no determina en qué escalón estamos. Pueden emplearse o no en cualquiera de ellos. Fármacos opiáceos. Los opiáceos no son demasiado preguntados en el examen. En esta tabla te mencionamos peculiaridades de algunos fármacos del grupo que quizá podrían ser más probables como pregunta de examen. Recuerda además las siguientes ideas sobre estos fármacos. No presentan techo analgésico. Su dosis máxima está limitada por la aparición de efectos adversos. Esta es una importante diferencia respecto a los AINES, que sí tienen techo. Suelen reservarse para el dolor muy intenso que no responde a otras medidas. Recuerda que en la escalera analgésica no estaban en el primer escalón, y es por este motivo. Carecen de acción antipirética, por ello son aconsejables cuando se desea analgesia sin enmascarar la fiebre. AINES. Dentro de los AINES hablaremos solamente de su fármaco más representativo, el ácido acetilsalicílico. Además de analgésico, es también antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Por ello, sus aplicaciones en medicina son muy abundantes. En la tabla adjunta puedes ver un resumen de algunas de sus acciones farmacológicas. Además, las siguientes consideraciones por su importancia para el examen. Los efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales. El ácido acetilsalicílico es el AINE de elección en el embarazo. No obstante, debe evitarse durante las 4 semanas anteriores al parto. Si solo pretendes obtener acción analgésica, es preferible emplear paracetamol.
que si se administra durante una gripe o varicela, aumenta el riesgo de síndrome de Reye. En estos casos, debe evitarse el uso de este fármaco.